Hola a todos, nosotros vamos a hacer ahora nuestra práctica 3 del laboratorio de Fundamentos de Electrónica para Computación y la práctica 3 es de diodos, la aplicación de lo que nosotros vimos en la clase anterior. Ahora, nosotros vamos a hacer una pequeña práctica dentro de lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Para aprender antes de los diodos, aprender los transformadores, ¿ok? Entonces, para que nosotros entendamos cómo funcionan los transformadores, vamos a hacer una pequeña práctica, ¿sí? Acerca de cómo se organiza un transformador. Nosotros vamos a utilizar una fuente de voltaje AC, ¿sí? Nosotros vamos a colocar esto con una carga. Vamos a colocar una tierra, ¿sí? Y vamos nosotros a ubicarle de esta manera. ¿Okay? Este bloque se llama un Parallel RLC Branch, que es una rama en la que nosotros tenemos tres características: una resistencia, una inductancia y una capacitancia. Y nosotros le podemos poner aquí solamente resistencia. Vamos a colocar nosotros aquí una resistencia de 100 ohmios, ¿ok? Y le vamos a nombrar nosotros aquí a la resistencia de 100 ohmios, ¿ok? Listo. Y nosotros le vamos a conectar en paralelo con esta fuente, ¿sí? Siempre colocando nosotros un bloquecito de tierra. Y conectamos nosotros esta resistencia. Veamos que el bloque aquí es un bloque de una fuente de voltaje y nosotros le vamos a poner directamente 120 voltios AC. ¿Ok? Vamos nosotros a configurar esta fuente y le vamos a poner que el voltaje pico es de 120 voltios. Es una onda senoidal, aquí dice, es una onda AC senoidal. Y nosotros le vamos a poner una frecuencia de 60 Hz. Una frecuencia de 60 Hz implica que nosotros vamos a tener 60 ciclos en un segundo. Ciclos positivos y luego negativos. Vamos a ver nosotros en esta práctica. ¿Ok? Nosotros le vamos a colocar así, de esta manera. ¿Ok? Y fijémonos en el tiempo, ¿sí? Que nosotros le vamos a poner apenas un segundo. ¿Sí? Le vamos a poner nosotros un segundo para la simulación. Y después nosotros vamos a colocar una medición de voltaje, un bloque scope, ¿sí? Y este tipo de circuitos necesita un bloque denominado como Power GUI, ¿ok? Entonces este sensor de voltaje, este medidor de voltaje, este voltímetro, nosotros le vamos a poner igualmente en paralelo con la resistencia, y la salida de este vamos nosotros a ponerla en el scope, ¿sí? Adicional a eso, nosotros vamos a cambiar este bloque, ¿sí? Hacia una simulación del tipo discreta, ¿ok? Y nosotros vamos a ejecutar nuestra simulación. Una vez que se ha completado la simulación, nosotros vamos a poder ver esta onda senoidal. Si se fijan, si ustedes pudieran contar, tendrían 60 ciclos que nosotros vamos a tener en un segundo, ¿ok? Ahora nosotros le vamos a hacer un zoom. Fíjense que hay un zoom con un más, hay un zoom horizontal y hay un zoom vertical. Vamos a hacer nosotros un zoom horizontal para que nosotros podamos apreciar mejor la onda senoidal, ¿sí? Entonces nosotros nos podemos fijar, por ejemplo, en 0.05 segundos, ¿sí? Nosotros vamos a tener el ciclo que va a tener esta señal, ¿sí? Donde empieza este 0.05 segundos. ¿Ok? Listo. Hasta ahí nada nuevo, ¿no es cierto? Lo que vamos nosotros a utilizar ahora es un transformador. El modelo que nosotros vamos a utilizar ahora es un transformador que se llama aquí de ratio variable. ¿Ok? ¿Qué es eso? Sí, ya le vamos nosotros a ver. Vamos a nosotros a llevar esto para acá. ¿Sí? Y nosotros le vamos a desacoplar, ¿ok? Le vamos a quitar la conexión que nosotros estamos teniendo entre la fuente de 120 voltios y la resistencia para nosotros colocarle a la fuente conectado hacia el transformador, ¿ok? Recordemos nosotros que en el transformador nosotros tenemos dos inductores. Uno aquí denominado como 1, que nosotros le llamamos como el primario, y 2 como el secundario.
Entonces, ¿cómo se conecta un transformador? Una fuente de voltaje va al primario, ¿sí? Y lo que nosotros le llamamos como la carga va al secundario. Entonces, la carga, que en este caso es nuestra resistencia, va hacia el secundario. Vamos nosotros a quitar esto para conectarle directamente acá. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos esto y la medición iría hacia el secundario, ¿no? Hacia la resistencia. ¿De acuerdo? Ahora, este en particular tiene lo que se denomina como un ratio variable. Lo que significa es que aquí este valor de n tiene que ser especificado. N es la relación entre el número de vueltas del transformador en su inductor secundario dividido para el número de vueltas del inductor en el primario, ¿sí? Entonces, el número de vueltas que tiene el inductor en el secundario dividido para el número de vueltas en el primario, ¿ok? Para nosotros especificar el valor, ya que nosotros no podemos ingresar aquí como una variable, nosotros le vamos a indicar con un bloque que se llama una constante, ¿ok? Entonces nosotros le vamos a poner la constante aquí y le vamos a acoplar a nuestra n, ¿de acuerdo? Si la constante es 1, significa que el número de vueltas en el secundario es igual al número de vueltas en el primario, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vamos a tener una relación entre los voltajes igual. El voltaje en el primario va a ser igual al voltaje en el secundario, ¿ok? Nosotros vamos a tener otro bloque de medición de voltaje. Le vamos a colocar nosotros en paralelo con la fuente, en paralelo con el primario, y vamos a sacar nosotros para mostrarlo en el scope. Vamos nosotros a etiquetar. Este va a ser la fuente, ¿sí? O directamente nosotros le vamos a poner BS, el voltaje de la fuente, y en este de acá, ¿sí?, nosotros vamos a tener el voltaje de la carga, BL, ¿ok? Vamos nosotros a ejecutar una vez más esta simulación y nosotros vamos a ver el cambio en nuestro bloque scope, ¿de acuerdo? Entonces fijémonos que aquí nosotros vamos a verle acá, vamos a colocar el legend. Nuestro legend se va a colocar aquí. Entonces nosotros tenemos el voltaje de la carga en azul y el voltaje de la fuente en amarillo. Como el número de vueltas del primario y del secundario es el mismo, el n es igual a 1, ¿sí? Ahí nosotros vamos a tener que el voltaje es el mismo. Fíjense que es exactamente la misma forma de onda para el primario como para el secundario. Si nosotros le podemos poner en dos diagramas de tiempo independientes, nosotros veríamos que llega hasta los 120 voltios en ambos casos, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros modificamos este valor constante y nosotros le pudiéramos poner, por ejemplo, 1 sobre 10, significaría que nosotros tendríamos por cada una vuelta en el secundario 10 vueltas en el primario. ¿Qué significa eso? Que por cada 10 voltios que yo voy a tener en el primario voy a tener apenas 1 voltio en el secundario. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a tener 120 voltios en el primario. ¿Y cuántos deberíamos nosotros tener? Vamos a ver en la simulación, ¿ok? Una vez que se ha simulado, nosotros vamos a ver acá y cómo se establece aquí, exactamente. Entonces, fijémonos que en la carga llega apenas hasta 12 voltios, mientras que en la fuente nosotros tendríamos 120 voltios. Es decir, este transformador fue un reductor de voltaje, ¿sí? Redujo el voltaje, pero exactamente no, porque un reductor de voltaje es un arreglo de resistencias, ¿no? Ahora lo que nosotros tenemos en este caso es un transformador de voltaje. Nosotros vamos a transformar el voltaje de manera que vamos a tener, mientras tenemos acá en el primario 120 voltios, en el secundario nosotros vamos a tener 12 voltios, ¿ok? Eso para que nosotros aprendamos y entendamos qué exactamente es un transformador. Porque para un rectificador, que es lo que nosotros vamos a hacer ahora, ¿sí?, necesitamos entender bien la teoría
de los transformadores. ¿Ok? Ahora, siguiendo la teoría que nosotros tenemos en nuestro libro de Floyd de dispositivos electrónicos, vamos a empezar con la teoría de un rectificador de media onda. Nosotros vamos a tener en esta parte una fuente de voltaje, ¿sí?, a la cual nosotros le vamos a colocar un diodo y después una carga, una resistencia. Este circuito se completa colocando a tierra. ¿Ok? Recordemos que el voltaje alterno implica que durante la primera parte, en este caso desde el tiempo T0 hasta el tiempo T1, el voltaje en la parte positiva es mayor que el voltaje en la parte negativa. Por lo tanto, la corriente pasa en este sentido, ¿sí?, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. ¿Ok? Eso significa que nuestro diodo se va a polarizar, lo que se conoce como polarizar en directa. ¿Ok? En la parte positiva, en esta parte de acá, y la parte negativa a la derecha. ¿Ok? Eso significa que el diodo va a estar en funcionamiento. ¿Ok? Va a producir una corriente y nosotros vamos a ver que el voltaje en la carga, ¿sí?, es igual al voltaje de la fuente, ¿sí?, entre T0 y T1. Ahora, durante el tiempo entre T1 y T2, para nuestra fuente de voltaje, nosotros vamos a tener que va a haber mayor voltaje en la parte negativa, en este menos, que en la parte positiva. ¿Ok? Como nosotros le colocamos aquí una referencia a 0, eso significa que en la parte positiva vamos a tener unos voltajes negativos, unos voltajes menores a 0. Eso significaría que en nuestro diodo nosotros le vamos a tener polarizado lo que se denomina como en inverso, ¿sí? Si no hubiera diodo, la corriente pasaría de abajo hacia arriba en este ramal y de derecha a izquierda en este otro ramal. Como el diodo existe y está colocado en esta parte, el diodo impide el paso de la corriente. Recordemos nosotros en clases anteriores que hemos visto cómo está constituido el diodo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un semiconductor de tipo N y un semiconductor de tipo P, nosotros tenemos que colocarlos de una manera correcta, en este caso como se muestra aquí, para que la superposición entre huecos, ¿sí?, y entre saturación de electrones de los dos tipos de semiconductores permitan el paso de corriente. Si nosotros le ponemos al revés a la corriente, en este caso en el diodo, ¿sí?, nosotros vamos a tener que el ánodo, que es la parte en la que nosotros tenemos el semiconductor de tipo P, está en la parte negativa de la fuente, ¿sí? Por lo tanto, los electrones se van a separar y no va a haber una corriente, ¿sí? Y por lo tanto el voltaje en la resistencia va a ser 0, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a tener que realizar en nuestra práctica de laboratorio, ¿ok? Entonces, revisemos que nosotros tenemos aquí en la práctica de laboratorio. Indica que en un nuevo modelo vamos a colocar los bloques para construir un circuito rectificador de media onda. El circuito que nosotros hemos visto aquí es justamente un circuito rectificador de media onda. Ahora, nosotros ya tenemos aquí una fuente de voltaje, en el secundario una fuente de voltaje de 12 voltios. Y lo que nosotros vamos a hacer aquí es retirar esta unión y nosotros vamos a colocar el diodo en esta parte. ¿Ok? Abrimos nuestro library browser, ¿sí?, y nosotros vamos a buscarle a un diodo. ¿Ok? ¿Sí? Nosotros no vamos a utilizar estos bloques. Fijémonos que los bloques azules son elementos ideales y aquí nosotros estamos utilizando bloques en color negro que son bloques reales. ¿Ok? Para lo cual nosotros vamos a buscar este diodo de aquí. Fíjense que el modelo de diodo es especial porque es un diodo que nosotros podríamos configurarle una carga aquí. Este cuadradito simboliza una carga, o sea, puede ser una resistencia, una capacitancia o una inductancia que está en paralelo con el diodo, ¿sí? Es más, nosotros le podríamos configurar cuál es la resistencia, la capacitancia, ¿sí?, que nosotros vamos a tener para este diodo. ¿Ok?
nosotros le vamos a fijarnos en este forward voltage, que es de 0.8 voltios. Después vamos a ver dónde están esos 0.8 voltios, ¿ok? Y nosotros le vamos a colocar justamente tal como se ve en el libro, ¿ok? Entonces nosotros vamos a colocar, después del secundario, vamos a colocar, ¿sí?, esta conexión hacia la resistencia, ¿ok? Vamos a ver ahí que se vea mejor. Listo, ahora sí nosotros le vamos a colocar la simulación. Ya una vez que se ha hecho la simulación, nosotros tenemos ya nuestro modelo de fuente rectificada de media onda, y nosotros vamos a ver aquí, justamente nosotros vamos a ver cómo se ha rectificado. Básicamente lo que hemos hecho es haber eliminado el componente negativo de nuestra fuente, ¿sí? Pues fijémonos nosotros aquí que las fuentes están sincronizadas. Cuando este es 0, cuando la fuente es 0, la carga es 0, ¿sí? Y cuando es máxima en 120 voltios, nosotros tenemos acá 12 voltios, ¿ok? Durante el tiempo en el que este es negativo, ¿sí?, este es 0. Este es un rectificador de media onda, ¿ok? Ahora sigamos, porque nosotros tenemos en la práctica de laboratorio, indica un nuevo modelo y construir un circuito rectificador de media onda. Después nosotros vamos a graficar en el bloque scope el voltaje. Y nos faltó la corriente de la salida, ¿ok? Entonces vamos nosotros a ver un medidor de corriente. ¿Sí? Que nosotros le vamos a colocar aquí, ¿de acuerdo? Entonces vamos nosotros a colocar este medidor de corriente. Vamos a tener que desacoplar estos, ¿sí?, para hacerle estas conexiones que nos queden mejor, ¿sí? Listo. Entonces nosotros vamos a colocar aquí una medida de la corriente y le vamos a acoplar a una tercera entrada, ¿sí? Y a esta nosotros le vamos a llamar como IDL, ¿sí? Vamos a ejecutar una vez más a nuestra simulación y vamos nosotros a chequear cómo se grafica, cómo se coloca la simulación, ¿de acuerdo? Entonces fijémonos que las formas de ondas son las mismas para el voltaje y para la corriente. Sin embargo, las unidades obviamente son diferentes. Recordemos que nuestra resistencia es de 100 ohmios, por lo tanto, si nosotros tenemos 12 voltios como voltaje pico en esta onda, ¿sí?, acá nosotros vamos a tener 120 miliamperios para la corriente. ¿Ok? Seguimos. Ahora nosotros vamos a modificar el modelo para formar dos circuitos rectificadores de media onda con signos opuestos. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener que copiar este circuito, ¿sí? Nosotros lo vamos a copiar y a tener acá uno igualito, ¿ok? Nosotros vamos a tener uno igualito, ¿ok? Pero lo que vamos a hacer es a la fuente le vamos a voltear, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener una fuente conectada al revés, ¿sí? Vamos nosotros a colocarle el positivo hacia abajo, ¿sí? El positivo conectado a la tierra, ¿sí? Y todo lo demás es igual, ¿de acuerdo? Ahora, para nosotros poder ver esto en el mismo scope, vamos a tener que simplificar nuestro modelo, ¿ok? Vamos a quitarle este medidor de corriente que no nos hace falta aquí, ¿ok? Y nosotros vamos a tener que este bloque scope vamos a tener que colocarle aquí, ¿ok? Vamos a ver si me deja colocar 5 valores y nosotros vamos a ver acá, ¿ok? Entonces aquí yo le pongo BS negativo, ¿sí? El voltaje de la fuente negativo, el voltaje de la carga también negativo. Yo necesito poner estos nombres porque si no me puedo confundir, ¿de acuerdo? Vamos a ejecutar y después vamos a organizar las señales, ¿de acuerdo?
Entonces nosotros vamos a tener aquí algunas señales, ¿sí? Y vamos a tener que hacer un otro layout, ¿sí? Tal vez si nosotros tenemos 5 mediciones, tal vez sea lo mejor así. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, fijémonos que nosotros vamos a tener aquí voltaje en la fuente, ¿sí? Que es el mismo, ¿no es cierto? Hasta 120 voltios. El voltaje en la carga positiva es este, ¿sí? El voltaje la corriente en la carga nosotros tenemos de la misma manera, está siguiendo esta misma lógica. Y nosotros ahora vamos a tener el voltaje negativo, ¿ok? Vamos nosotros a chequear, porque la corriente, siendo que es una resistencia, la corriente no me importa mucho, ¿ok? Y nosotros le vamos a borrar para colocarle a colocar 4 puertos de entrada, ¿ok? Entonces vamos a volver a generar nuestra simulación, ¿ok? Estamos generando nosotros nuestra simulación, ¿ok? Vamos a tener que verla acá. El canal 4 está desconectado, ¿ok? Es este de aquí. Ahora sí. ¿Ok? Entonces, fijémonos nosotros que el voltaje, vamos a verle a partir de este valor, ¿sí? Fijémonos nosotros que el voltaje, ¿sí? Al instante que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? Estamos nosotros en la misma escala de tiempo. Aquí es positivo y acá es negativo, ¿sí? Pero la onda también está rectificada en media onda. Fíjense cómo nosotros tenemos el voltaje de la carga aquí en la parte positiva y después 0, y aquí nosotros tenemos 0 y después esta parte positiva. Si bien está rectificado correctamente para nuestra forma negativa, si nosotros pudiéramos unir estas dos formas de onda, ¿sí? Si nosotros pudiéramos unir estas dos formas de onda, podríamos nosotros tener una onda rectificada de onda completa, significando que durante el ciclo positivo de la fuente tenemos positivo acá, y durante el ciclo negativo tuviéramos igual positivo en este intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer esto? ¿Sí? Y la respuesta está aquí. Modificar el modelo para formar un circuito rectificador de onda completa con dos fuentes de voltaje, ¿ok? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a tener que colocar estas dos fuentes en serie, ¿ok? Para colocar nosotros las fuentes en serie, lo que nosotros vamos a hacer es fijarnos en estos dos valores de acá, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a desacoplar, ¿sí? Esta segunda fuente, ¿sí? Y esta primera fuente, la fuente positiva y la fuente negativa. Vamos nosotros a traer esto más cerca para que nosotros podamos ver, ¿ok? Entonces, el negativo, recordemos que nosotros estábamos colocando aquí el negativo en la parte inferior del secundario. Ahora nosotros vamos a colocar en la parte superior del secundario. Nosotros vamos a colocar estos dos en esta tierra, puede ser esta tierra o esta tierra, todas las tierras son la misma, ¿sí? Y nosotros vamos a colocar la parte inferior del secundario. Entonces este cambio va a hacer que nosotros tengamos aquí, ¿sí? Una conexión en la parte superior del secundario, ¿sí? De la primera fuente hacia esta carga, y la parte inferior del secundario vamos nosotros a colocarle al diodo, y ya nosotros vamos a prescindir de esta carga, y nosotros le vamos a colocar directamente a la carga de acá encima, ¿ok? Nosotros vamos a quitar todos estos dispositivos que ya no nos son necesarios. Una vez que nosotros hemos conectado esto a la misma carga, fíjense, ya solamente nos queda una carga, nos hace falta volver a invertir el voltaje
en nuestra fuente de 120 voltios para que sea esta la misma fuente que nosotros vamos a tener, ¿sí? La misma que esta que está arriba, conectada con el positivo hacia arriba, nosotros le vamos a colocar en este lado, ¿de acuerdo? Ahora nosotros vamos a ejecutar la simulación y vamos a ver cuál es el resultado de nuestro transformador. Entonces fijémonos cómo nosotros ahora vamos a tener este rectificador de onda completa. La fuente positiva es esta, la fuente negativa es esta de acá, que ya no es negativa, sino que nosotros ya le volvimos a voltear, ¿sí? Y nosotros vamos a tener una rectificación de onda completa, ¿sí? Porque nosotros hicimos este arreglo con las fuentes, ¿ok? Pero fijémonos que para nosotros tener 12 voltios, mire, ya no es 12 voltios, algo pasó aquí y eso me tienen ustedes que decir. ¿Por qué el pico ya no es 12? Es menos de 12, ¿sí? Está tal vez entre los 11 voltios, vamos a ver por qué, ¿sí? Pero nosotros vamos a necesitar dos fuentes de 120 o dos fuentes de 12 voltios para nosotros tener una fuente de 12 voltios rectificados, ¿ok? Entonces lo que necesitamos nosotros ahora es otro elemento para nosotros tener una sola fuente aquí, para no necesitar dos fuentes y tener una sola onda rectificada. Ese elemento, ¿sí?, se denomina como transformador de tap central, ¿ok? Entonces el siguiente paso nosotros vamos a ver que es modificar el modelo para formar un circuito rectificador de onda completa utilizando un transformador con tap central, ¿ok? Entonces, ¿cómo es un transformador con tap central? Nosotros vamos a chequearle, ¿sí?, que es un transformador que está ubicado aquí, ¿sí? Y nosotros le vamos a colocar a un transformador que se llama un transformador lineal, ¿ok? Lo vamos nosotros a colocar aquí y vamos a eliminar estos transformadores, estos valores constantes, ¿sí? Todo lo que nosotros ya no vamos a necesitar para nuestro circuito, ¿ok? Lo que sí vamos a seguir necesitando es los dos diodos que están conectados de esta forma. Permítame, voy a colocar más didácticamente de esta forma, ¿sí? ¿Ok? Y nosotros vamos a colocar de la siguiente manera, ¿sí? Acordémonos cómo nosotros teníamos nuestras fuentes, ¿sí? Nosotros vamos a tener nuestras fuentes que van a estar ahora va a estar acoplado a este transformador lineal. Entonces fijémonos que este transformador tiene tres inductores, uno en el primario y dos secundarios, que serían el secundario aquí, el número 2 y el número 3, ¿ok? Entonces el voltaje que va a producirse en el primario va a transformarse hacia el número 2 y el número 3, ¿ok? Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es acoplar este primario con los demás, ¿de acuerdo? Para eso nosotros vamos a tener que colocar una tierra justo aquí en la mitad, ¿sí? En la parte inferior del segundo y la parte superior del tercero, que nosotros le vamos a colocar a tierra, y nosotros vamos a colocar la parte superior del número 2 y la parte inferior del número 3, ¿ok? Ahora nosotros vamos a tener que chequear los voltajes. Vamos a nosotros a medir en este caso el voltaje de la fuente, ¿sí? Le vamos a llamar nosotros aquí el voltaje de la fuente, ya no va a ser negativa porque solo nosotros tenemos una sola fuente, y acá nosotros vamos a tener el voltaje de la carga. Vamos acá, listo. Entonces nosotros vamos a tener en este caso, ¿sí?, un voltaje de la fuente de 120 voltios, ¿sí?, de 120 voltios en su pico, ¿sí?, y un voltaje de la carga que tiene esta forma de onda. Algo que nosotros no hicimos era configurar al transformador. El transformador tiene varios parámetros, que en eso no se vayan ustedes a confundir, ¿ok? Y nosotros lo que vamos a hacer aquí es colocar en esta parte el voltaje, ¿sí?,
el voltaje en el inductor número 1, número 2 y número 3. Nosotros vamos a colocar aquí 120 voltios, ¿sí? Y en el voltaje 2 le vamos a poner 12 y en el 3 le vamos a también a poner 12 voltios, ¿sí? Que es otra forma en la que nosotros podemos establecer nuestro N. En este caso nosotros tendríamos un N igual a 10 entre el 1 y el 2 y un N igual a 10 entre el 1 y el 3. ¿Ok? Vamos a volver a ejecutar nuestra simulación, ¿sí? Y vamos a ver cómo va a cambiar el comportamiento de nuestro circuito. ¿Ok? Entonces fijémonos ahora sí en los voltajes que nosotros vamos a tener. Un voltaje pico de 120 voltios y un voltaje aquí otra vez es menos de 12. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa aquí con ese menos de 12? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se produce esto? Ahora, fíjense que nosotros ahora tenemos un transformador con tap central, ¿sí? Y un rectificador de onda completa. Fíjense cómo este es en ambos ciclos y es positivo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es modificar el modelo para formar un rectificador de onda completa utilizando un puente de diodos. Este les va a quedar a ustedes de tarea y ustedes pueden encontrar en el libro de Floyd, ¿sí? Cómo es un rectificador de onda utilizando un puente de diodos. ¿Ok? Entonces, al utilizar un puente de diodos nosotros vamos a necesitar 4 diodos. En este caso, D1, D2, D3 y D4. ¿Cómo funciona un puente de diodos? Nosotros vamos a tener un voltaje de entrada, ¿sí? Durante el ciclo positivo vamos nosotros a tener esta polarización, va a ser el positivo aquí en la parte superior, el negativo en la parte inferior, lo mismo para el secundario del transformador, ¿sí? Y fijémonos que dadas las conexiones que nosotros vamos a tener, porque el diodo 2 está con la parte positiva del diodo en el ánodo del diodo, ¿sí? Está conectado a tierra, nosotros vamos a tener que va a cerrarse el circuito, ¿ok? Pasa la corriente desde el más, ¿sí? Desde la parte positiva, va recorriendo este camino, no va a entrar al diodo 3 porque justamente está polarizado en inversa, mientras que el diodo 1 está polarizado en directa, pasa la corriente, va hacia la carga, ¿sí? Llega a tierra, ahora llega desde la tierra, ¿sí? Y ahí otra vez no pasa por este diodo porque ya se polarizó en inversa, sino que se va por el diodo número 2, ¿sí? Y cierra de esta forma el circuito, ¿ok? Del otro lado, cuando nosotros tenemos el intervalo negativo, vamos a tener que la parte positiva es la parte inferior, la parte negativa es la parte superior y el circuito funciona con los diodos en el otro sentido, ¿ok? La corriente sale aquí por el positivo, va por este conductor, ¿sí? Y no entra al diodo 2 porque está polarizado en inversa, sino que va por el diodo 4, ¿ok? Pasa por el diodo 4, atraviesa la carga, llega a la tierra, luego sale por la tierra, ¿sí? Como este diodo 2 está polarizado en inversa, no transita por él la corriente, pasa por el diodo 3 y de esa forma cierra el circuito, ¿ok? Ahora, queda de tarea para ustedes colocar estos 4 diodos, este transformador, esta carga, a partir de nuestro sistema, de nuestro circuito que tenemos aquí. ¿Listo? Muchas gracias.